Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Nutriendo la Mente. Y para seguir un poquito en la línea del mundo del deporte, sobre todo, hoy sí que además aprovecho también este capítulo, que es con el que cerramos un poquito la temporada, ya que hasta septiembre no volveremos a tener más entrevistas o charlas, que ya la estoy preparando. Pues no se me ocurría mejor manera, aunque es una persona que llevo ya tiempo pensando en ella, pero dije, mira, si me cuadra genial para finalizar, sería lo ideal, porque es un tema del que ahora nos comentará él. Creo que se está visibilizando cada vez más en disciplinas diferentes, ya no solo la sanitaria, como puede ser el mundo del deporte, pero aunque se visibilice más, yo creo que la gente no realmente llega a tomar acción, ¿no? Es decir, bueno, sí, está ahí, es importante, pero no lo aprovecho o no lo uso, por así decirlo, ¿no? Y esto me parece interesante, por eso también traerlo aquí, porque en el mundo del deporte creo que es algo fundamental también. Y esta persona, sobre todo este invitado, es, vamos, una persona que es una voz más que autorizada para hablar de todo esto, divulga en redes sociales, yo lo sigo desde hace tiempo. Él es Carlos, psicólogo deportivo y sanitario. Así que, Carlos, tío, un placer que estés ¿Qué aquí. tal? Bueno, el placer es mío, gracias por la invitación. Que además también, como te digo, ¿no? O sea, lo que he comentado antes, que se visibiliza mucho el tema de la psicología, pero luego realmente a las personas, yo creo que sigue habiendo a lo mejor un poco de tabú, ¿no? Sí, yo creo que a nivel, digamos, como que de desarrollo, es cierto que ahora está, pues la salud mental, por suerte, está muy en boca de todo el mundo y como yo creo que más o menos todo el mundo se ha dado cuenta que especialmente a partir de la pandemia, pues como que fue una época bastante crítica y como que a partir de ahí sí que se habló muchísimo más y, por ejemplo, a nivel deportivo, los deportistas de alto rendimiento cada vez tienen menos tabú o digamos con menos vergüenza, por así decirlo, en hablar este tipo de temas, que obviamente somos un Totalmente. profesional como cualquier otro y no, y no es nada perjudicial ni muchísimo menos, al revés. Y bueno, yo creo que un poco ahora como que sí que está muy en boca de todo el mundo la salud mental, pero sí que nos queda como todavía, tanto en psicología deportiva como en psicología sanitaria, que se termine de implementar. O sea, porque sí que yo lo veo tanto la nutrición o la fisioterapia, que son a lo mejor dos campos más a nivel deportivo que se pueden comparar, creo que están un poco más desarrollados en el sentido de que a mí como psicólogo deportivo es cierto, o creo que el concepto que tiene la gente muchas veces es como si soy deportista de alto rendimiento es cuando tengo que acudir a un psicólogo deportivo o psicólogo sanitario, también me ocurre, o sea, cuando o acude gente cuando, o la gente entiende que tiene que acudir cuando está muy mal, cuando es todo lo contrario, o sea, a ti como nutricionista Total. o mucha gente como fisioterapeuta acuden simplemente para mejorar composición corporal, para mejorar un poco su estado de salud, pero no porque estés mal, sino porque lo quieres mejorar. Mejorar. Exactamente. Claro. Totalmente. Eso es importante y lo que ha dicho que incluso en el deporte, casi que de élite, Ujú. que yo creo que ahí también influye mucho la sociedad, lo que hagan los deportistas de élite, ¿no? Luego como que se refleja, que Sí, la gente lo quiere copiar y tal, en todos los sentidos, ¿no? sí. Si Messi tiene nutricionista, pues yo quiero un nutricionista, ¿no? Si tiene psicólogo, pues, pues no es tan malo, ¿no? El psicólogo. Eso no tiene nada que ver, ¿vale? Porque ahora comentaremos un poco el deporte que tú practicas y también la relación que tiene también con lo que yo hago, o bueno, con lo que yo trabajo, mejor dicho. Pero, por ejemplo, en la Fórmula 1, que yo soy muy fan, tío, de Ujú. la Fórmula 1, hay un piloto bueno, ahora está haciendo una jornada nueva, ¿no? De pilotos ya, pues, jóvenes, ya los Alonsos y tal, pues ya están acabando, ¿no? Y se marca mucho eso, ¿no? Que las nuevas generaciones sí que son muchísimo más abiertas a hablar de estos temas. Es decir, oye, pues, por ejemplo, un piloto, Charles Leclerc, que hace poco tiempo, pues, oye, dijo, oye, mira, yo pasó una situación familiar o con un amigo que falleció y he tenido que ir al psicólogo y gracias a eso pues, ahora tengo un buen nivel. O sea, que algo natural, que Ujú. como tú dices, oye, es que me parece normal y genial que lo hayas hecho, pero como que en el deporte de élite como que parece que no puede, bueno, en el deporte en general no puedes mostrar flaqueza, ¿no? Como si fuese una flaqueza. Exactamente, sí, sí que es cierto que o sea, se entiende como una debilidad o como mostrarnos, o como que mostrarnos vulnerables en algún aspecto en Claro, concreto nos hace débiles, cuando realmente es todo lo contrario. O sea, al final la persona que acude claro, al psicólogo es el que se preocupa por su salud mental y el que quiere cuidar de ella, y el que no acude cuando lo necesita total. es todo lo contrario. Pero esto se extiende a cualquier cosa. Es como, incluso yo, por ejemplo, en tema de lesiones que lo he tratado mucho, hay mucha invalidación cuando el problema, o sea, digamos, cuando son lesiones o bien por estrés o, digamos, o tienes un problema a la hora de competir en cuanto a que te desconcentras o en cuanto a que te genera mucha presión y eso hace que compitas peor.
si yo, por ejemplo, lo comparo con que me parto una pierna, todo el mundo valida que yo no pueda competir o que no pueda rendir. Pero si mi problema es a nivel mental, la gente no lo valida. Es como que parece que yo no lo hago porque no quiero, ¿sabes? O sea, Es no verdad, es verdad. porque hay algo que no sepa gestionar, ¿no? Y eso Totalmente. sí que es cierto que, gracias a Dios, las nuevas generaciones van aportando un poco ese toque y ya, claro, van rompiendo un poco con el tabú, que la realidad es que se necesita desde siempre, o sea, la psicología es algo inherente al ser humano y bueno, Total. siempre que haya seres humanos, pues se va a necesitar. Totalmente, porque claro, fíjate, o sea, te haces una pregunta que ahora con la siguiente pregunta seguramente lo entendemos la respuesta, pero así, yendo muy directo, para que la gente también sea consciente, que has dicho un tema muy importante, ¿no? Que no hace falta ser deportista de élite Ujú, ni para ir al nutricionista, ni para ir al psicólogo, ni para ir al fisio, ¿no? Dice, oye, cualquier persona en cualquier condición debería ir si puede mejorar todo ello, ¿no? Porque para mí, además, yo siempre comento que si, oye, si es algo que tú puedes controlar, en el sentido de, oye, tú tienes la capacidad de ir, desplazarte al psicólogo o hacerlo online o al nutricionista y es como un autocuidado, ujú, hazlo. O sea, ujú. porque igual hay otras cosas en la vida o en la salud que no dependen de ti solamente, ¿no? Pero digo, si tienes que poner una nota o una calificación del 1 al 10 de la importancia de la psicología dentro del deporte, ¿qué le darías? Uf, es que estaba... eh, o sea, yo, y soy Perdona, totalmente... que es No, no, una no, pregunta un poco... pero, a ver, no voy a ser el típico profesional de, bueno, como yo soy psicólogo, pues la psicología tiene un 10, ¿no? O sea, yo lo voy a argumentar. O sea, para mí Ah, vale. es un 10 quiero decir, pero igual que también es un 10 la nutrición, es un 10 digamos, el propio entrenamiento, o sea, la figura del entrenador, la fisioterapia, todo. O sea, yo creo que el alto rendimiento o el rendimiento en general se basa en la multidisciplinariedad. O sea, básicamente que todos los elementos estén bien o lo mejor posible. Entonces, la psicología es un 10 pero porque también, o sea, si por ejemplo no estás motivado, estás pasando por un periodo crítico, no sé, a nivel personal o a nivel deportivo y no lo sabes gestionar bien, eso puede terminar con tu carrera deportiva, pero de un momento a otro. Igual que tu rendimiento baja con creces si no te estás alimentando bien, tu rendimiento baja con creces si no eres capaz de llevar bien las lesiones o no tienes un buen equipo detrás, si tu entrenador no te sabe entrenar bien, no cumple bien su función o no tienes un buen entorno, pues todo afecta, ¿no? Pues entonces ese es mi argumento que todo es un 10 siempre todo es Qué necesario. bueno. Sí, a ver, intuía la respuesta, ¿no? Pero digo yo, igual hace falta decirlo para que la gente lo entienda. Porque, por ejemplo, ya yendo un poquito más de lleno, Carlos, que tú practicas Ujú. halterofilia, si no Sí. recuerdo mal, por lo que yo te veo, has competido o compites, ¿no? O en halterofilia. Y me viene genial, ¿no? Porque, bueno, yo soy nutricionista, como la gente que me escucha sabe, que me enfoco sobre todo en la halterofilia. Claro, en la halterofilia, como a lo mejor en otros deportes, otras disciplinas, mejor dicho, es una disciplina en la cual, que se entienda, lo jugáis todo compitiendo en segundos. O sea, Mm. si tienes un levantamiento o varios levantamientos que te puede salir bien o te puede salir mal, ¿no? No es una carrera de 10 kilómetros que dice, bueno, empiezo mal o al revés y tengo tiempo de gestionarlo, de pensar. No, no, no. Es o fallas o aciertas, ¿no? Por así Sí, decirlo. O aprendes o aciertas, como quieras sí. llamarlo. ¿Hasta qué punto la gestión de las emociones, ese punto de competición, de antes de levantar, te puede influir en tu rendimiento? Es decir, ¿es tan importante o Sí, influye sí, tanto? sí, sí. O sea, yo cada vez voy incidiendo más a nivel profesional en el tema de las emociones, tanto para la parte, digamos, de psicología sanitaria, psicología de la salud, como para la parte deportiva, porque las emociones, o sea, son el mecanismo que ha hecho que nosotros estemos aquí a día de hoy, digamos, gestionan nuestra supervivencia, o sea, son, pues, tanto cualquiera de las emociones es útil, ¿no? Lo que pasa que a día de hoy sí que es cierto que como el pensamiento o la parte racional hace que no terminemos de entender muchas veces esa parte emocional, ¿no? Total. Entonces, el tema de la gestión emocional es vital para todo, ¿no? Y por supuesto a nivel deportivo. Ahí el tema de, por ejemplo, la halterofilia en concreto, como has dicho, es que claro, tienes o sea, tu oportunidad de hacerlo bien o hacerlo mal se decide en un momento muy escaso, o sea, como son momentos muy puntuales, muy críticos, hay mucha tensión, ¿no? Entonces, claro, el miedo a fallar que yo pueda tener, o la gestión que yo haga de la presión o de ese miedo que pueda tener, determina si va a salir mejor o va a salir peor. Y hay mucha gente que, yo esto últimamente lo pongo mucho como ejemplo, que no compite para ganar, sino para evitar fallar. Entonces, claro, cuando tú ya vas pensando en no cagarla, en evitar fallar, Buah, ahí, claro que ahí sí. ya te marca mucho el nivel de presión que tienes, ¿sabes? De cara a la competición.
Total. Ostras, nunca lo había escuchado, ese planteamiento, pero o Sí, sea, voy a competir voy a intentar no fallar. claro. En vez de, oye, voy con todo, voy animado. Pero es que es verdad que la presión, y no estoy hablando de deportistas de élite o que se ganen la vida con eso, sino, no sé, yo llevo a chicas, mujeres que compiten en halterofilia en CrossFit porque les gusta, o sea, Ujú, como ocio, pero obviamente se trabajan a tope. Pero sí que es verdad que se nota una presión muy grande, ¿no? O sea, el momento sí, de competición, y aparte yo siempre se lo digo incluso a estas personas que yo llevo, porque claro, puedes meter también, imagínate, a nivel de suplementación como cafeína, tal, y hay algunas personas que digo, mira, es que no hace falta, Ya porque va, mira, ya una llevas un sobreactivación. nivel, claro, claro, llevas una saturación que igual te da un Claro. jamacuco ahí, ¿no? Ya con la cafeína. Claro, o sea, esa presión que la persona siente, esa autoexigencia o esa incluso mala gestión también de a lo mejor de no saber disfrutarlo Mm, o de fracasar ese levantamiento. Claro, tú, obviamente de manera resumida, ¿no? Pero, ¿qué consejos le podría dar a una persona concretamente que se pone muy nerviosa antes de ir al levantamiento o antes de competir, ¿no? Yo tengo una chica que en concreto me lo preguntó sí. también, que me dijo, oye, si hablas con un psicólogo alguna vez de entrevista y tal, coméntaselo. Yo, bueno, aprovecho y se lo comento, ¿no? Sobre todo con los nervios, ¿no? No sé si serán nervios por fallar, Ujú. por la gente que la está viendo, pero que le juegue una mala pasada. ¿Tú tienes algún mecanismo de, oye, voy a bajarlo? Sí, aquí hay un poco como dos partes, o sea, habría que ver el origen de eso, o sea, el por qué realmente me pongo nervioso, pues si es porque tengo miedo a fallar, porque, no Claro, sé, me he lesionado y tengo miedo de volver a lesionarme, porque no quiero decepcionar a mi entrenador o a mi familia, porque el simple hecho de claro, fallar es algo que me aterroriza, entonces ver un poco ese origen, ¿no? Entonces, yo digo que esto es importante porque sí que es cierto que las rutinas precompetición, ¿no? Que es como un poco el mecanismo que tenemos para gestionar eso viene muy bien, claro, pero claro, si no tenemos un background detrás, o sea, si no hemos explorado ese tipo de ideas, ese tipo de emociones, es cierto que se quedan un poco a medias, porque te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? El autodiálogo positivo, que es algo como muy conocido, ¿no? De no, háblate bien y tal, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes una autoestima muy baja o te percibes como que, o sea, digamos, no te quieres a ti mismo, si te dices, venga, va, que eres un máquina, va a generar el efecto contrario. O sea, te va a generar la sensación de que te estás autoengañando, que a lo mejor lo estás intentando verbalizar, pero que tú mismo no te lo crees, ¿no? Entonces, no te lo crees. claro, eso no es una cosa que se pueda cambiar en un momento, que es como el típico de discurso motivacional, ¿no? Ah, sí, tú créetelo y tal, pero claro, eso no se hace tan fácil, ¿no? Entonces, claro, todo eso esa persona lo tiene que trabajar aparte, ¿no? Luego, a nivel ya más de competición, o sea, digamos ya como una herramienta un poquito más práctica, ¿no? Pues sería sobre todo el tema de... Yo incido muchísimo en controlar la respiración, ¿vale? A nivel de controlar el nivel de activación Ya, y luego la gestión de los pensamientos. O sea, por un lado, no sobre, o sea, intentar controlar esa sobreactivación, ¿vale? A nivel fisiológico, que también esto se va retroalimentando. Si mi activación fisiológica es muy alta, o sea, estoy muy nervioso, voy a tener mucho más pensamientos negativos y me va a costar más controlarlo. O sea, como que voy fuera de mí. Entonces, si claro, controlo el nivel de activación, ya por lo general los pensamientos van a ir un poquito a menos. Y luego a nivel de claro, pensamientos es un poco como aceptarlos, o sea, no rechazarlos, no pensar que nos van a dominar y que por pensar que me voy a lesionar o que voy a fallar, lo voy a provocar, ¿vale? O que es un pensamiento de fracaso ni nada, sino simplemente pues aceptar que esos pensamientos están ahí, que en cierto modo tienen una utilidad, aunque en ese momento no se la vemos, ¿no? Pero digamos, aceptar que están ahí y simplemente colocarlos a un lado, o sea, centrarnos en otra cosa. Es que eso me parece muy interesante. Y eso puede ser también que pase desde que, o sea, desde que somos pequeños o pequeñas, que asimilemos esa gestión. Claro, Es que me ha venido a la cabeza, estamos hablando de competición, pero lo típico de pues, te sacan en clase para que presentes, ¿no? Y la persona, pues, le da un infarto claro, prácticamente, ¿no? Incluso en la universidad pasa, ¿no? Que a lo mejor dice, oye, pues ya cuando seas mayor no te dará vergüenza. Oye, pues no, claro, soy mayor y me estoy dando vergüenza. claro. Eso, por ejemplo, también desde pequeños imagino que influye, ¿no? La educación que se nos Sí, da sí, o cómo te haya ido igual, porque si sales de pequeño, pequeña, y igual se han reído de algo que has dicho, ya, efectivamente. O sea, es como si, imagínate, a mí me han hecho bullying con mi altura, por ser alto o por ser bajito. Y claro, o sea, a mí cualquier comentario que se me pueda hacer sobre mi altura o cualquier momento en el que yo sienta que se va a evaluar mi altura, es un momento en el que en general voy a estar más tenso, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando no entendemos por qué nos afecta tanto algo es porque no hemos contextualizado esa emoción en concreto, ¿no? O sea, cuando digo, por ejemplo, si estoy muy nervioso, pero no sé por qué, o no tengo motivo para estar tan nervioso. Sí que lo tienes, pero no entiendes por qué estás nervioso, ¿no? Es más, entonces hay que explorar un poco por qué. Si
yo que sé, que a mí aparezca un chihuahua y me dé miedo, no tiene sentido. Pero claro, si yo te cuento que de pequeño tengo fobia a los claro, perros porque me han mordido y tal, vale, ahora decimos, vale, pues ya sí que tiene sentido ese miedo, ¿no? claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Y claro, ¿hasta qué punto tú consideras, hasta qué punto esta buena gestión antes de entrenar, antes de competir con el deporte en sí, ¿no? Que me voy a centrar mucho en el tema del deporte. ¿Hasta qué punto una persona, a lo mejor que tú estás trabajando con ella, lo gestiona cada vez mejor o, bueno, o tiene una muy buena fortaleza en ese aspecto? ¿Hasta qué punto es capaz eso de suplir igual alguna carencia física o de talento? No sé, me lo estoy inventando, Mm. ¿no? De, oye, pues salgo a competir con una persona que físicamente a lo mejor tiene mejor marca que yo o que es un poquito mejor que yo, pero psicológicamente yo, como, entre comillas, le gano y entonces acabo ganando yo, ¿no? O sea, eso Sí, puede llegar a suplirse, sí, 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 según, sí, sí, sí. imagino que se usa bastante, ¿no? La Claro, claro, por competición de... supuesto. O sea, al final hay que entender que en alto nivel todo el mundo, se presupone que todo el mundo tiene talento, o sea, en mayor o menor Claro, grado. O sea, todo el mundo va a tener cierto talento físico y cierta capacidad, porque si no, también hay que ser realista. Si no tienen ningún tipo de talento para X deporte, llegar al alto rendimiento es muy difícil. Teniendo muy talento, pues si no difícil. lo tienes es todavía más difícil, ¿no? Pero sí que es cierto Total. que se puede suplir. O sea, no podemos hablar de un porcentaje, porque la realidad es que es muy situacional, depende mucho de, pues eso, de qué situación se enfrente cada persona, pero sí que es cierto que si tú, por ejemplo, tú puedes tener muchísimo talento, ¿vale? Y que es cierto que a nivel de autoestima lo asociamos mucho con lo que se ve desde fuera. O sea, yo a lo mejor veo una persona que sea guapa, tenga como aparentemente mucho éxito, y digo, esta persona tiene que quererse muchísimo. No tiene por qué, o sea, es algo que es subjetivo y de hecho esa persona puede que no se quiera, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, no confías en ti mismo, en tu capacidad, eso tiene feedback con tu entorno, o sea, tiene feedback con tu capacidad y con lo que tú haces, pero sí que es cierto que tú puedes tener muchísima capacidad y no percibir que tienes esa capacidad pues, para superar una Total. competición o para ganar, etcétera. Entonces, si yo tengo en una carrera, ¿vale? Voy igualado a otra persona. Si yo no confío en que pueda ganar a esa persona, a nivel de toma de decisiones, en ese momento, y eso son decisiones instantáneas que se toman a nivel emocional, que es, yo ya, yo sé que yo no soy una persona rápida y tal, y que no le voy a ganar a esta persona porque es mejor que yo. Si yo tengo que decidir, no voy a decidir intentar apretar a ver si le gano. Lo que voy a hacer es quedarme lo más conservador posible o si acaso ir poco a poco como rindiendo menos y esa persona al final me termina ganando. Entonces sí que es cierto Claro. que influye muchísimo. Claro, porque estaba pensando también eso, ¿no? Que eso incluso se podría aplicar en la vida un poco, Ujú. el tema de que te creas capaz, ¿no? De poder hacer cosas. Claro. Yo no sé si eso será así, pero yo, no sé, yo igual con personas muy cercanas, amigos, pareja, tú también, ¿no? Eres emprendedor, por así Ujú. decirlo, ¿no? Vas por tu cuenta. Pues yo siempre, desde que empecé, siempre la mentalidad es, oye, no me voy a poner imposible, ¿no? Porque si yo ya sé que algo me lo pongo como imposible, no lo voy a No lo hacer. intento, O sea, exactamente. claro, a lo mejor yo pienso, oye, pues yo es que pienso en llegar a este punto, en conseguir tal cosa. Aunque sea muy inverosímil, Ujú. tengo que pensar que puedo, porque si no, ni me motivaría o directamente es que no lo haría. Y yo pongo un ejemplo como es como si hubiera un examen y estudio por un 5 por un 10. Oye, si yo estudio pensando que voy a sacar un 10, pues es más fácil que apruebe. Si estudio pensando que voy a sacar un 5, pues lo normal es que suspenda, ¿no? Claro, claro. Que no será igual, ¿no? En todo lo que estás comentando también, ¿no? Como el proyectar un poco eso. Sí, esto es lo que se conoce como autoeficacia, que es la percepción que yo tengo sobre si mis recursos son suficientes para superar el desafío, ¿no? Entonces, si yo pienso que Claro, es algo que es totalmente imposible de conseguir, ya sea a nivel deportivo, a nivel laboral, relaciones o cualquier cosa, si yo ya pienso que es imposible, sea, como si te digo directamente, es que ya digo, no intentes esto porque no te va a salir, porque claro, ya no lo vas a intentar. Sí que es cierto, o claro. sea, yo soy muy partidario de que hay que plantear las cosas de forma realista, plantearlas sobre todo, si tú tienes un objetivo muy a largo plazo, pues intentar plantearlo por etapas y plantear objetivos más a corto plazo, ir viendo qué tal avanzas y ya luego decidir si, porque mientras más difícil o más lejos esté un objetivo, más difícil es y más implicación requiere de forma gradual, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor empiezas un poquito de a menos y ya si vas viendo que va todo bien y que es lo que quieres y todo eso, pues ya vas apretándole un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que Total. de primera ya tienes que tener esa creencia de que sí que lo puedes conseguir, si no... Totalmente. Y fíjate en el deporte, que al final el deporte para mí es fallar casi siempre, bueno, aprender, pero me refiero Hmm. fallar levantamientos, marcas, lo que sea.
e intentar y al final pues superarte y conseguirlo, ¿no? Pero vaya, que lo normal es errar o ir fallando un poquito hasta que vas consiguiéndolo. Claro, hay muchas personas que todo lo llevan fatal, Sí. ¿no? Tú serás más consciente que nadie. Y yo te lo estoy diciendo ahora, pero yo creo que a todo el mundo nos jode o nos afecta Sí. cuando decimos, casi, ¿no? Pero a muchas personas lo llevan muy mal y no se permiten como esa flaqueza Ujú. o yo qué sé, o joder, ¿por qué si estoy entrenando 2 semanas súper bien? ¿Por qué esta semana no me noto igual de bien? Y se lo echan muy en cara o ya, no sé, no lo gestionan bien del todo. ¿Esto cómo lo ves tú? Es decir, oye, ¿lo ves en muchas personas? ¿Suele ser un número más limitado? Y un poco, ¿por qué crees que pasa todo esto, no? O sea, ¿por qué tenemos esa autoexigencia tan grande sin llegar a vivir del deporte? Porque si ya viviésemos del deporte... Sí. No, pero esto y te lo iba a comentar antes, pero se me olvidó, ¿no? Pero el tema de que nosotros le demos importancia siendo amateurs, ¿no? O sea, pues nosotros, tú y Sí, yo practicamos deporte por ocio, aunque nos guste y le obvio. dediquemos tiempo, pero es por ocio, ¿no? O sea, sabemos que no nos ganamos la vida con esto. Entonces es como, joder, pero ¿por qué te picas tanto? ¿Y por qué le dedicas tanto tiempo? ¿Y por qué? Pues bueno, pues porque te divierte, porque a ti te gusta y porque a ti te interesa. Entonces, si a mí me gusta y me interesa y es algo en lo que yo me quiero implicar, ya es justificación suficiente para que me ponga nervioso, para que me preocupe, para que, vale, ya, aquí Total. es el tema de gestionarlo mejor o peor, pero bueno, que un deportista de alto rendimiento, aparte de ser algo que le gusta, es su trabajo, entonces tiene como esa presión añadida, ¿no? Pero que es justificable en Claro. ambas situaciones. Sí que es cierto justo, perdón, No, perdón. dime, te iba a decir que me repitiese la pregunta que se me ha ido. No, justo eso te iba a decir, que mucha gente como que no se permite, ¿no? Esa flaqueza de, Claro. oye, pues si llevo 2 semanas entrenando bien o tres Ujú. y hay una que no entreno bien del todo, me noto un poquito peor, ya no es normalizar eso, decir, oye, pues como, obvio que pueden ser muchísimos factores Sí. que afecten a ello, no, es como ya un sentimiento de algo va mal, Sí, o exactamente. sea, O soy algo en mi yo, vida no va bien. eso, soy yo el que falla. Y esto yo creo que es de las mejores cosas que aporta el deporte a la vida de una persona, incluso a nivel de salud, que es el de entender el error como un factor inherente a cualquier proceso de aprendizaje o de rendimiento. O sea, es que no hay nadie, yo qué sé, tú cuando entraste a nutrición, o sea, a la carrera de nutrición, perdón, obviamente sabías muchísimo menos de lo que sabes ahora y ahora sabes muchísimo menos de lo que vas a saber en 10 años, ¿no? Y te puedes equivocar. Totalmente. O sea, obviamente a nadie le gusta equivocarse, o sea, no es que yo me equivoque y diga, ay, qué bien, una oportunidad para aprender, ¿no? Pero intentamos evitar equivocarnos. Pues sí que es cierto que la Claro, forma de afrontar ese error diferencia eso es. mucho el cómo, digamos, incluso a nivel de rendimiento que podamos llegar más lejos o menos. Y los deportistas de alto rendimiento, una de las cosas que tienen mejores a nivel mental, es que se han expuesto muchas veces a equivocarse y que entendemos erróneamente, ¿no? Que son personas que no se equivocan nunca, cuando es todo lo contrario, son personas que se han equivocado muchas veces y han seguido trabajando para superar esos errores y han buscado qué tienen que hacer para mejorar esos errores y que no les vuelva a Claro. ocurrir. Esto a nivel de origen depende de muchos factores, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que no desarrolla esa tolerancia al fallo o al error, ¿vale? Porque se los llevan a que si, digamos con un pensamiento lineal, ¿no? De si fallo, fallar es malo, ¿no? Y si fallo es que yo soy malo, básicamente. Entonces, como que un fallo Claro, ya derriba digamos, como mi percepción como deportista, ¿no? Mi valoración como deportista. Entonces, claro, ahí el fallo tiene mucho más peso. No es un fallo cualquiera, sino que fallar significa que yo no valgo, que yo no tal. Entonces, eso es una cosa que es un proceso de aprendizaje. Los deportistas de alto rendimiento sea, al final, todos llevamos conviviendo con nosotros mismos muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, desarrollamos ciertas características a lo largo de toda nuestra vida y muchos deportistas de alto rendimiento tienen muy desarrollado esto, esa gestión del error. También te digo, hay deportistas de alto rendimiento que no lo gestionan bien, o sea, que se equivocan y los ves como se frustran, empiezan ahí a dar patadas y tal, o sea, que esto... eso me parece muy curioso y es más, me ha recordado un poco lo que has dicho ahora y lo que has dicho antes también, ¿no? Lo de los nervios Mm, cuando compites, porque pues creo que fue ayer o esta semana, vi un vídeo de Lidia Valentín ujú, y decía un poquito, no sé si era un documental que hizo o algo parecido, en su Instagram, que decía eso, ¿no? Que ya cuando iba a competir, el tema de diferenciar, ¿no? Competir de entrenar, ¿no? Muchas veces a la hora de, oye, ella decía, si yo cuando iba a competir, yo iba sabiendo lo que iba a hacer, ¿no? Porque ya lo había entrenado, es decir, entrenaba más duro en el sentido de, pues yo sabía que iba a competir y iba a levantar tal marca. Entonces eso le hacía ir más relajada, decía, oye, pues si voy a hacer lo que he hecho o sea, lo que he repetido claro, 1000 veces, ¿no? O sea,
Que yo creo que es una forma de también relajarte, ¿no? De decir, oye, que esto lo sabes hacer, que lo has hecho, que no es algo nuevo, por así decirlo, pues vamos a ir a tope, ¿no? Pero es verdad que como tú dices, seguramente, como no, seguramente no, lo que has comentado, los deportistas de élite que tampoco lo gestionan bien, ¿no? Esa frustración, ese fracaso, ¿no? Porque al final, el cómo gestionar el fracaso, y pongo fracaso entre comillas, ¿no? Porque es una palabra bastante fea, pero Ujú, cómo gestionar el fracaso es de lo que más te encuentras a la hora de pasar consulta o de ver a personas que practican deporte o bueno, incluso de forma sanitaria. Es decir, oye, fracaso me refiero entrenando, fracaso laboral o ujú. decir que cualquier información negativa o cambio en su vida pues sea como un fracaso de, oye, yo tenía una expectativa súper mega alta y esto pues parece que no es lo que yo esperaba. ¿Es lo que más te encuentras o O sea, no? no lo que más, pero sí que me lo he encontrado bastante y porque bueno, pues el origen, como digo, o sea, puede venir de muchos sitios y sí que es verdad que muchos caminos llevan a eso, a que tenga una mala tolerancia al error o que el simple hecho de exponerme o sea, de ir a una competición significa que me voy a exponer a que me evalúen y si yo ya pienso que cagarla es algo terrible y que significa que yo soy mal deportista y tal, pues me genera mucha ansiedad, me genera nervios, entonces como que a lo mejor la tolerancia al error no es lo primero por lo que te viene alguien, pero sí que es como Claro. consecuencia de la sintomatología que tienen luego. Claro, porque o sea, al final también la frase esta de, encima te lo vi en tu Instagram, ¿no? Que lo comentaba creo que en otro podcast, Ujú. que era lo de si quieres puedes, ¿no? Esa frase muy de muy de Instagram además Sí, sí, también, sí. ¿no? Si quieres puedes. Y eso, igual como tú dijiste, pero igual ha hecho más daño que bien, ¿no? El si quieres Sí. puedes. Esto, ¿O tú qué piensas? sí, total. Y por desgracia se ve muchísimo o sea, yo qué sé, el mensaje de Yados es literalmente Sí, eso, o sea, es un si quieres puedes. claro. Pero lo que pasa que para mí es muy cómodo hacer ese mensaje, ¿no? Porque tú imagínate, si alguien acude, o sea, la realidad, ¿no? A nivel científico es que hay muchos factores, o sea, el éxito o conseguir algo depende de muchísimos factores, ¿no? Muchísimo. Obviamente, tu esfuerzo y la voluntad que tú tengas te va a dar muchísimo a la hora de poder conseguir eso, ¿no? Pero no te lo asegura y nadie te puede asegurar un rendimiento. Por ejemplo, tú no le puedes Total, asegurar a nadie que va a conseguir X. O sea, sí que es cierto que lo que total. hacemos nosotros está fundamentado con la ciencia, con estudios y que no es algo que nosotros nos inventemos, pero yo no le puedo decir a nadie, sí, si vienes conmigo a terapia vas a conseguir 80 medallas. Eso no lo puedo prometer. Totalmente. Entonces, claro, Totalmente. ¿qué hace gente como Yados? Te promete eso, ¿vale? Te dice, no, sí, sí, puedes conseguir lo que tú quieras, ¿vale? Y como te digo que es tu responsabilidad, únicamente tu responsabilidad, si lo consigues, obviamente es gracias a lo que yo te he dicho, pero si no lo consigues, Es tu es tu culpa. culpa. Entonces, claro, pues yo ya me lavo las manos, digo, no es que no te has esforzado lo suficiente. Es como, tú imagínate, en cualquier competición, Es ganar, o sea, que ganar, llevarse un oro, se lo lleva una persona, ¿no? Entonces, todos los demás, ¿qué pasa? Que son fracasados, que no se han esforzado lo suficiente, que no, o sea, eso buah, es totalmente falso. Es que hay tantos factores de los que depende el resultado como tal, que es que no podemos decir, no, es porque no te has esforzado. Y ya está. eso me ha recordado a dos escenas de deporte, bueno, fútbol y baloncesto concretamente, Ajá. que una era, bueno, voy a decir el nombre, a lo mejor hay gente que no lo conoce, pero bueno, Valdano Hmm. en la tele, cuando creo que fue el Madrid que eliminó al City o hace Sí. unos años, no me acuerdo muy bien, pero fue vamos, que el City perdió seguro, o que no ganó la Champions, y me acuerdo que una periodista dijo eso, que había fracasado, ¿no? Y me acuerdo que creo que fue Valdano que le dijo, bueno, fracasar por no ganar la Champions significa que fracasan 20 equipos todos los años y tampoco es eso, ¿no? Es decir, al final influyen muchas otras cosas. O incluso me ha recordado a una rueda de prensa en baloncesto de Antetokounmpo en la Ujú. NBA que también perdieron en Sí, playoffs y esta vez fue sí, famosa, ¿no? Que sí, sí, le sí, dijo como que eres un fracaso. Le dijo, ¿qué pasa? Que si tú no tienes un ascenso todos los años en tu trabajo eres un fracasado. O sea, sí, y me parece muy buena respuesta, ¿eh? Como, sí, oye, que la vida de un deportista o, bueno, en cualquier situación, que no siempre es hacia arriba, hacia arriba, hacia mm, arriba, que hay que caer, hay que fallar, hay que sí. aprender Es y que gestionarlo de esa forma. totalmente y no puedo estar más de acuerdo porque sí que es cierto que en deporte la mayoría de la sociedad entiende del deporte que el resultado, pues eso, depende de ti y que es, entre comillas, fácil conseguir un resultado, ¿no? Y le dan Claro, muchísimo valor al resultado. Por supuesto es importante, o sea, tú compites y gana el que consigue el mejor resultado, ¿no? Por así decirlo. Pero el problema es que eso no es algo que yo obtenga
ya está, así como así, o simplemente esforzándome, es que depende de muchísimos factores. Ya los dos que me has dicho son deportes de equipo. Yo puedo querer muchísimo ganar con todas mis ganas, pero el otro equipo a lo mejor lo quiere más o tiene mejor condición física o mi equipo. Es que depende de muchas cosas, ¿no? Entonces, el tema es que la sociedad en general, o sea, que yo tengo, entre comillas, esta pelea, ¿no? Con la gente con los deportistas que tengo en terapia, porque es cierto que como deportistas le damos mucho peso al resultado y por consecuencia nos validamos como deportistas en función de los resultados que conseguimos. En parte, sí que es cierto que hay que darle valor a los resultados, pero nuestra única validación o lo que más pese en nosotros como deportistas no pueden ser los resultados, porque los dos ejemplos que tú me has puesto literalmente son de los mejores deportistas del mundo y de su deporte. Entonces, si ya entendemos que por perder un partido o por perder una final eres un fracasado, es como, claro que entonces, Sí, sí, ya listores. claro, o sea, ¿quién tiene éxito, ¿sabes? O tú, por ejemplo, yo qué sé, un año gana un equipo y ese año es el mejor del mundo y ahora el año siguiente si pierde ya es un fracasado. Es como, no, Totalmente. no es un poco incoherente eso. Entonces, a Es nivel, injusto, ¿no? claro, a nosotros a lo mejor a trabajarlo más y ver un poco más la consecuencia de darle tanto valor al resultado, sí que lo tenemos más trabajado y lo entendemos de otra forma, pero la gran mayoría de la sociedad no lo ve así. Totalmente, ¿eh? Es que es verdad, o sea, ahora que lo has dicho, se valida mucho en el deporte el resultado, Mm, literal, ¿no? Es decir, no se valora a lo mejor que una persona venga y te diga, no, no, yo, pues no sé, me lo invento, yo he competido en las Olimpiadas, ujú, ¿no? Bueno, vale. No he ganado nada, me quedé el último. Y es como, este es un claro. matado, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pero no es consciente de lo que eso significa, ¿no? Para una persona. Claro. Y a lo mejor esa persona que ha ido a las Olimpiadas varias veces o a cualquier competición, obviamente su mentalidad es voy a hacer un buen papel y voy a Ujú. intentar llegar a podio o lo que sea, pero, oye, o sea, ya llegar a las Olimpiadas a estar a ese nivel es un Sí, éxito sí, sí. O absoluto, sea, ¿no? Entonces, y que estamos hablando que pero muy poca gente llega a esos niveles. O sea, claro. es que es como Y se si, valora mucho, es verdad. claro, es como si yo te digo que tú eres un fracasado, pues porque tienes un jefe que gana más dinero que tú. Y es como, es que Total, eso no, o sea, y él tendrá otro que total. ganará más todavía. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. O Eso sea, yo creo que pasa hasta, perdona, pasa yo creo que hasta en círculos sí, de sí, sí, amistades. sí. O sea, al final como esa envidia, ¿no? Mm. O O sea, no envidia, sino sentimiento de fracaso porque no estás al nivel de otra claro, persona. el tema es que los resultados es una herramienta para comparar muy fácil, ¿vale? O sea, porque si Claro, tú, imagínate, a nivel de levantar, yo levanto 100 kilos y tú levantas 99, yo soy mejor que tú, ya está, ¿no? Pero, claro. y es real, o sea, es verdad, o sea, esto hay que ser sinceros, en las competiciones se Sí, mide, sí, sí, se sí, mide la sí. marca y no solo se valora si, yo qué sé, en halterofilia, Intención. claro, si un levantador tiene mejor técnica que otro, ¿no? El que levanta más bajo ciertas normas, ya está, es el que gana y ya está, y no hay problema en eso. Sí, sí, Pero sí, es sí, cierto sí, que sí. no es lo único que hay. O sea, una carrera deportiva o tú como deportista no te puedes valorar solo en función de un resultado porque eso es peligrosísimo. Es como, lo digo, como si yo me valoro en función del dinero que gano. O, por ejemplo, el ejemplo de Yados, o sea, al final tiene una Se valida validación en el dinero. enorme en función del dinero, de las mujeres que tenga, de ciertas cosas que él considera que es el éxito y realmente no. Efectivamente, efectivamente. Y volviendo un poco también al tema de más deporte como tal, hay otra parte del deporte que lo hablé justo en la entrevista pasada, Ujú, que me parece una parte que no se ve tanto o que no se valora tanto y es para mí un punto crítico de un deportista, me refiero no que se dedica al deporte profesional, sino cualquier persona que practique deporte, o bueno, cualquier persona, pero sobre todo si practica deporte más, que es el tema de las lesiones. O sea, yo creo que es un punto yo he llevado personas que se han lesionado o que, muy pocas, ¿vale? Pero a lo mejor que han tenido cierta lesión. Yo mismo, pues una vez me rompí un hueso del pie y yo nunca me he roto nada ujú. y yo cuando a alguien le pasa algo parecido, digo ya gente cercana, ¿eh? No hace falta que le lleve yo la nutrición. Yo siempre le digo, mira, para mí lo peor fue la gestión que dices a nivel mental, cómo lo llevas, ¿no? Sí. Porque yo creo que las personas que practican deporte, pues estamos acostumbrados a una actividad diaria, somos personas muy activas. Entonces, claro, pasar de eso a de repente totalmente inactivo, o estar en casa escayolado o encamado o sin poder moverte, eso yo creo que mentalmente es lo peor, ¿no? Porque al final dice, mira, la composición corporal obviamente es ultra mega importante, tenerlo todo lo mejor posible o controlado, o hacerlo muy bien, ¿no? Con la nutrición o algo de deporte, aunque estés más parado o más parada. Pero a nivel emocional o a nivel mental, me parece que te puede
y hablo muy claro, ¿eh? Te puede hundir Ujú, directamente o hacer que luego te haga mucho más fuerte, ¿no? O te mato o te hace más fuerte, no, no tal cual, pero bueno, un poco la comparativa. claro. Y antes de preguntarte, es que encima justo también tuve una entrevista con tú haces halterofilia, no sé si CrossFit has Sí, también, también también. hecho. Ah, vale. Ok, pues yo entrevisté a Alexia Williams, que es una Sí. chica bueno, llegó a los CrossFit Games el año pasado y se tuvo que operar de las cervicales y Ujú, justo hablamos cuando llevaba operada muy poco tiempo y me dijo eso, que lo que peor llevaba era el parón, ¿no? Ya no, fíjate, ya no tanto la incertidumbre de volveré a este nivel, porque eso lo tenía súper asumido que sí, ujú, que yo dije, o sea, era un punto importante, sino era el tema de, si yo sé que voy a volver al nivel, sí que sé que voy a volver a entrenar dentro de 4 meses, pero no me consuela porque ahora mismo estoy fatal, ¿no? sí. Bueno, fatal, o que se me entienda, ¿no? O ahora mismo pues no estoy a gusto. ¿Cómo consideras eso? O sea, ¿tú crees que el punto de una lesión es clave ahí la gestión, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ser Sí. un punto crítico en la vida de una persona que practica deporte. Sí, sí, sí. De hecho, las lesiones a nivel mental se trabajan con un proceso de duelo. O sea, es igual que cuando fallece una ¿Cómo te dejan? persona, exactamente, O cuando o terminas una fallece una relación, persona. porque siempre, o sea, hay una pérdida, en este caso pérdida de rendimiento, pérdida de competiciones, incluso pérdida de tu identidad deportiva. Si yo parte de mi identidad como persona, como deportista, es ir a competiciones, ganar, conseguir X resultados, ahora mismo pierdo eso. Es como, literalmente como si te ocurre a ti cualquier cosa y te tienes que dar de baja de tu trabajo y tu trabajo te Total. encanta y tú te sientes súper a gusto y súper validado en tu trabajo, ¿no? Pues ahora de repente no puedes ir y no sabes bien cuándo vas a volver, si cuando vuelvas vas a cobrar lo mismo, si, ¿vale? Pues va Claro, un poco por ahí. claro. Entonces, por ejemplo, lo que has dicho ahí de Alexia, que sí que le seguí un poquito por redes la lesión y todo eso, y bueno, me alegra un montón que a día de hoy esté más recuperada. Y creo que por su Mm. parte habla mucho de la fortaleza que tiene, o sea, de esa seguridad de saber que iba a volver al nivel, que no siempre es fácil confiar en que y más un nivel tan alto, o sea, que obviamente mientras más nivel, pues más difícil es de volver ahí, ¿no? Pero sí que eso creo que es una fortaleza suya y hay mucha gente que tiene también esa duda, ¿no? En el proceso de lesión. Pero sí que es cierto que se experimenta pues muchísima rabia, muchísima tristeza, o sea, hay un compendio de emociones que sentimos en el proceso de duelo, ¿no? Ya, digamos a posteriori de la lesión, que es, obviamente ha ocurrido una situación que no es que no me guste, sino que me desagrada mucho y ahora tengo que ver cómo reconfiguro mi vida a raíz de lo que ya ha Total, ocurrido. totalmente. Eso, y encima Alexia, como tú dices, me dijo un par de frases que a mí me parecieron brutales, Ujú, porque yo se lo dije, ¿eh? Le dije, me parece que, no sé si lo has trabajado antes con un psicólogo o psicóloga, porque era como, joder, menuda fortaleza. Que era ya hablando ya no sobre la lesión, ¿no? Sino cuando una persona competía, que no sé si te parece bien, o incluso a lo mejor se pasaba un poco de sí. autoestima, pero era que también cuando llegó a los CrossFit Games y obviamente pues no era favorita, ¿vale? Que es una realidad, y ella también es consciente a lo mejor de eso, pero le preguntaron eso, en plan, oye, ¿qué sientes al estar compitiendo pues igual con otras mujeres que tú admirabas antes o que seguías o que están en ese nivel tan alto tantos años, que son más famosas, etcétera, ¿no? Como si sentía esa presión o ese gusto, ¿no? Como si fuese una fan. Ujú, Y me acuerdo que dijo que le daba igual quién estuviese, en el sentido de si yo estoy en el mismo sitio que ellas, somos iguales. O sea, decir, obviamente luego ganará una, tal, pasarán cosas, pero ahora mismo somos todas iguales. Entonces no tengo por qué estar yo pensando, o sea, minimizándome a mí. Y claro. dije yo, wow, ¿no? Porque me parece una bestialidad pensar así, ¿no? Yo creo que Sí, cualquier persona, o yo por lo menos llego a llegar, si yo llegase a ese punto, que obviamente ya no voy a llegar en mi vida, pero yo prefiero, si yo viviese algo así, sí que pensaría un poco de, hostia, tengo aquí al lado a esta persona que ya la llevo viendo tiempo, ¿no? O claro. eso al final me parece bestial, ¿no? Gestionarlo de esa forma igual es muy positivo. Sí, 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 totalmente. A ver, y yo creo que en su caso no es que sea que ella subestima a la gente que tiene allí o que ella se crea mejor que nadie, sino simplemente que, Eso que es. es una visión realista. O sea, si tú estás ahí, no significa que seas mejor ni peor, sino que te mereces estar ahí y que esto es más un tema de, yo lo veo mucho, ¿no? Que es no endiosar a los deportistas, ¿vale? En el sentido de, no sé, o sea, y no endiosar no significa que no valores a un deportista, ¿no? Pero Sí, 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 que te si tú vas entiendo. a ir a competir y ves a todos tus rivales como gente totalmente inalcanzable, lo que hemos dicho antes con el ejemplo de la carrera, o sea, tú ya vas a ir por detrás siempre, es que da igual, Total. y ocurre muchas veces que tú puedes tener más rendimiento que o sea, hay deportistas de CrossFit que son muy famosos porque llevan muchos años, y hay, joder, hay crossfiteros a día de hoy que les están superando a nivel de resultados.
Entonces, si yo a esta persona lo tengo en un altar porque ha conseguido X y ya voy pensando que va a estar siempre por delante mía, pues al final me condiciona y hace que mi rendimiento baje y afecta bastante. Entonces, yo creo que es buena forma de gestionarlo, hombre, siempre y cuando, obviamente, que no se subestime. O sea, el tema de subestimar ya no es ni siquiera por parecer más creído o menos, sino es por un tema de rendimiento, por no ir Claro, no te confíes. sobreconfiado, claro. O sea, que si yo pienso, va, pues ya como he clasificado voy a ganar y voy a reventar a todo el mundo porque soy el mejor, obviamente voy a ir más relajado, igual no caliento bien, no aprieto donde tengo que apretar, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, eso también te condiciona el rendimiento. Eso habla mucho de la mentalidad, ¿no? De la persona en Ujú. sí, ¿no? El tema de no subestimar, o sea, respetar, pero no subestimar es decir, oye, mira, igual yo soy la persona que más nivel tiene aquí, pero lo voy a seguir demostrando, ¿no? Es decir, Claro, no me voy a confiar por si me ganáis, oye, claro, o incluso mentalmente un juego de os voy a machacar igualmente, ¿no? Para claro. que... Sí, 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 o sea, o sea, obviamente tomártelo como un reto, ¿sabes? O sea, de, pues tú serás quien sea, pero yo voy a ir a ganarte siempre, obviamente con buena actitud, ¿no? Sí, 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 Pero obviamente dentro de claro, los valores que esto deportivos. es el que tú te valores a ti no significa que desmerezcas a nadie, o sea, que yo me tenga en muy alta consideración o que yo sepa valorar lo buen deportista que soy o tal, no significa que yo crea que tú eres peor, ¿vale? Sino que... Claro, efectivamente, Ujú, efectivamente. Yo, no sé por qué voy a comentar esto, pero yo, por ejemplo, esta mañana que he ido a entrenar y a mi pareja se lo he dicho luego, digo, mira, no tenía muchas ganas de entrenar hoy, que yo, ujú. yo entreno CrossFit y en una clase y tal, y yo muchas veces, no sé, igual lo hago mal, ¿eh? Pero utilizo, digo yo, ¿eh? O sea, no Sí. utilizo a la persona, pero mentalmente utilizo, si entreno con gente, para motivarme. Es decir, oye, pues yo qué sé, si esta persona aprieta mucho, pues yo voy a intentar apretarme mucho más. Voy a Ujú. intentar ganar yo. Es una batalla mental que yo tenga que me da igual perder o ganar, ¿eh? Pero es como una motivación de, oye, voy a darlo todo. Y hablando un poco también de lo que has dicho antes de no subestimar, ahora mismo ha sido una semifinal de CrossFit y hay una mujer que se llama Tía Claire, que bueno, una extraterrestre. Eso sí que Y es me un ha ente recordado superior, ¿eh? Sí, 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 no, eso ya es, yo no entiendo lo que es ya, o sea, hay que estudiarla, porque me ha recordado mucho lo que has dicho de, oye, no subestimar, no te confíes, ¿no? Porque Mm. igual eres capaz, pero Con, luego te ganan. De hecho, Y con, bueno, con Tía Claire, yo esto lo he contado ya unas cuantas veces, que no recuerdo exactamente en qué documental fue, pero bueno, fue el último año que ella quedó segunda. Ya hace a lo mejor 6 años, si no recuerdo más, o 7, ¿no? sí, ya, Pues en los se documentales, pierde en la sí, historia ya eso. en los documentales que sacaban de los Games, Tía Claire iba primera, era ya domingo, ¿no? Era el último día, no sé si quedaban 2 eventos, me parece, o era el principio del último día, una cosa así, ¿no? Y ella iba primera. Y sale en el fragmento del documental que va, creo que era una chica, no sé si, una niña me parece, que iba a pedirle un autógrafo y ella le decía y ella iba primera en ese momento, ¿eh? Le decía que luego se iba a arrepentir de haberle pedido un autógrafo, en plan porque le iba a pedir un autógrafo a la segunda. O sea, Ostras. no era exactamente esa frase, ¿no? Pero que lo que Sí, decía sí, era sí, eso, sí, que sí. se iba a arrepentir porque le iba a pedir un autógrafo a la segunda en vez de a la primera, ¿no? Y es que tú dices, hostia, si ya estás planteando yendo primera, ¿qué pasa a quedar segunda? O sea, imagínate cómo te puede condicionar eso a la hora de competir. Ya ves, bueno, perdió, ¿no? Según lo que Sí, dices, exactamente, perdió. quedó segunda, fue el último año y yo creo que eso le sirvió y la realidad Justo. que a partir de ahí, o sea, ha sido dominante igual que Fraser en su momento, o sea, que también han sido dominantes claros y o sea, una barbaridad. Te iba a decir eso, ¿no? Porque que te iba justo a poner ese ejemplo, ¿no? Porque, bueno, tía, que en las semifinales de este pasado fin de esto lo estamos grabando a 4 de junio, Ujú. pues ha dominado, ¿no? O sea, de quien esté un poco mundial en el CrossFit, que la gente que me escucha, pues la mayoría sí que están un poco metidos, pues oye, pues me lo estoy inventando bueno, no, de 6 eventos creo que ha ganado 5, ¿no? Y en otro ha quedado tercera o segunda. Eso es una barbaridad. O sea, para que la gente que igual no lo entiende muy bien, en CrossFit ganas más completo, que igual no ganas ningún evento, ningún entrenamiento y ganas, ¿no? He quedado quinto en todo, bueno, has ganado. Ganar todo es muy, muy raro. Y eso que has dicho, ¿no? También creo que en un documental, una frase de Fraser, que ha comentado justamente, ¿no? Esta tía Claire, que es una mujer y en femenino es muy dominante, bueno, la más dominante de la historia. Y luego está Fraser, que también creo que el último año que quedó segundo, Ujú, que todo el mundo le daba por hecho que iba a ganar él, ¿no? Yo creo que también ahí igual se confió un poquito también, ujú. o bueno, o se sobreestimó. Hay una frase suya, ¿no? Que cuando le dan la medalla de segundo y tal, y luego ya se va, creo que era en ese momento, como que se la quita y está súper enfadado, ¿no? Sí, Dice, el segundo es el ganador de los perdedores, tal, o algo así dice, ¿no? Como muy, muy frustrado, como diciendo, no me va a volver a pasar esto, ¿no? Como diciendo, no quiero ser segundo. A ver, obviamente
porque tenía la capacidad luego también Sí, física de poder claro. ganar, ¿no? Que no digo que sea una buena gestión. Pero sí que es verdad que a raíz de eso, pues oye, se fortaleció y bueno, no volvió a perder, ¿no? Claro. Entonces seguramente también le sirvió. Y mira, ahí hablamos ya de gestión emocional, ¿vale? O sea, sí que es cierto que ese discurso Claro, que dijo Fraser de ser segundo es una mierda y tal, sí, sí, no, eso no, no hay eso que no. comprarlo, pero porque no es real, o sea, porque esto le ha funcionado a Exacto, él por ciertas condiciones, por su a capacidad, por eso todo voy. su trabajo, por unas condiciones muy concretas y que yo puedo pensar eso, que ser segundo es una mierda, y comerme un rosco y ya está, y no ganar nunca, Y no ¿no? volver nunca más al Y que podio, incluso, claro. claro, incluso no valorar mi esfuerzo al final, o no valorar mis resultados, que eso también es un peligro. Efectivamente. Pero sí que es cierto que a él ese momento le generó tanta rabia, que de hecho él lo decía, no sé si creo que fue en el documental del año siguiente, que decía que durante todo el año, o sea, porque ya a Fraser también se le tachaba de perdedor y de segundón, en plan, por Claro, quedar, claro, en esa época, claro, segunda vez quedaba segundo, analizando que claro. era primer año que participaba quedó segundo por detrás de Froning, segundo año que participaba quedó segundo por detrás de Ben Smith. Y que ya es Efectivamente. una barbaridad, 2 años, dos segundos puestos, es una locura, ¿no? Pues ya la gente le tachaba de segundón y tal, y él obviamente se lo tomó muy mal. Y, y que eso también es lo que hablamos antes de la valoración del éxito, ¿no? Que tenga una persona. Pero Total. a él, esa medalla, o sea, él decía que él entrenaba en su garaje, que también hay que tener una capacidad bastante mental, bastante fuerte para entrenar en tu Ahora te garaje. preguntaré, perdona, Sí, que ahora se me ha ocurrido una pregunta, luego te la sí, pregunto, sí, sí. ¿vale? Respecto a eso. Que digamos, o sea, porque la tenía en el garaje la medalla y decía que la miraba todos los días con odio y que era como recordando eso que él no quería volver a repetir. Digo, de primeras es verdad que es un Claro, mensaje que no hay que comprar porque, bueno, en general suele fracasar eso, ¿no? Pero en su caso, a nivel de gestión emocional, esa rabia que él sentía por quedar segundo le sirvió de gasolina para esforzarse, matarse y tal, y luego al año siguiente ganar y durante los próximos, a los siguientes 5 años, pues ser campeón totalmente indiscutible, ¿no? En ese total. caso, y yo lo que digo, o sea, las emociones y todas las estrategias a nivel mental o cualquier cosa que tú utilices, te tienen que ser útiles a ti. Entonces, a él, Claro. esa estrategia, esa gestión de las emociones, le funcionó. A él, pero no significa que me tenga que funcionar a mí. Eso es muy importante, ¿no? Porque eso también, ahora te hago la pregunta que se me ha ocurrido, Ujú, pero lo que has dicho, ¿no? El tema de, oye, no tienes que hacer lo que haga tu deportista favorito, ¿no? Eso también en una entrevista anterior, o en una charla, mejor dicho, lo comentaba con otro compañero que era entrenador, un ujú, amigo mío, diciendo eso, ¿no? Es típico que se copia la dieta de Messi o de un deportista famoso o el entrenamiento o como tú dices, ¿no? ujú. ¿Cómo se ha gestionado él, ¿no? Guau, como esa, no sé, esa psicología de espartano, ¿no? Sí. Tienes que ir así o mueres. Y oye, no, a una persona igual le viene bien, pero a lo mejor está haciendo algo que no tiene ningún tipo de sentido, pero a él lo ha transformado de tal forma que le viene bien. Ujú, Genial. Y la pregunta que te iba a hacer era, que eso me ha parecido muy curioso, el tema de entrenar solo o sola ujú. o en grupo. O sea, eso afecta mucho tanto al progreso como a la gestión de fallar o cómo puede afectar eso, ¿no? Porque mucha gente entrena sola, sobre todo en América o en otros Sí. países, es muy común entrenar solo. Sí, a ver, esto, y yo creo que un ejemplo bastante claro es Froning, que él se retiró porque se cansó de entrenar y competir solo, básicamente. O sea, no solo eso, ¿no? Pero que era el competir solo, te requiere una exigencia enorme, te enfrentas, valga la redundancia, aunque entrenes con gente, ¿no? Pero luego en la competición estás tú solo, o sea, es como, es Claro, un hueso duro de roer y competir de forma individual es verdad que es complicado. Esto va a depender mucho de la persona y de cómo lea la situación. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser una persona que, o sea, hay personas que son muy independientes y que no están muy bien ellos solos y no necesitan gente, ¿no? Fraser es el ejemplo, entonces Fraser entrenaba, o sea, después iba a un box, sí, según tengo entendido, pero que por la mañana se pegaba una sesión de 40 50 minutos, o sea, a las 7 de la mañana una sesión de un EMON de 40 minutos de solo máquinas y un trabajo súper pesado. Y eso a él le funcionaba porque yo creo que es una persona que es súper metódico. Entonces, total. eso, es una persona que eso no le supone un Un sobreesfuerzo, esfuerzo, exactamente. No claro. lo entiende como un esfuerzo titánico, sino que es algo que él está acostumbrado y que entiende que es necesario y tal, y ya está, y no le hace más bola. Hay otros deportistas que tienen también muchísimo nivel y que no lo ven así, o sea, que necesitan entre comillas, ¿no? O sea, o rinden más o tienen un entorno más favorecedor si entrenan con gente o compiten en equipo y la realidad es que todo es totalmente válido, o sea, va a depender de cada persona, o sea, que, Claro. Incluso la motivación, ¿no? Lo típico de, claro, oye, para ir al gimnasio no puedo ir solo porque si no, no voy. O tengo claro, que ir a alguien que me
que me empuje a ir. Claro, yo aquí lo que le veo un poco de problema es, sobre todo cuando queremos rendimiento, es la dependencia. O sea, no es lo mismo que yo entrene con gente porque prefiero entrenar con gente porque rindo más con gente, ¿vale? A que tengo que entrenar con gente sí o sí porque si no, no rindo o no voy a entrenar o entreno Claro, a eso voy. fatal. A eso voy. Eso depende de la persona también, ¿no? De la Claro, gestión que haga. claro, o sea, y aquí la realidad, o sea, a mí me pasa, yo, o sea, ahora mismo, bueno, no estoy entrenando porque estoy entre trabajo y también tengo el hombro ahí un poco tocado y eso, pues bueno, me he tomado como un poquito de tiempo de descanso. Pero yo en general siempre he entrenado solo y mi entrenamiento eran aproximadamente 2 horas y algo, una cosa así, entre que llegas, calientas, entrenas, luego accesorios y tal, entre 2, 3 horas diarias entrenando solo. Pero yo estoy con mi música, estoy como, o sea, es también una cosa que yo disfruto, entonces estoy bien entrenando solo, ¿no? Y luego cuando hacemos entrenamientos de equipo con el club, pues en general daba mejor rendimiento, pero porque también tienes gente que te anima, o sea, tienes como un extra, te picas un Sí, poco, tienes ese extra. eh, Pero yo en mi caso era capaz de sobrevivir completamente si seguía entrenando solo. Lo que pasa es que, bueno, pues te da un pequeño extra, ¿no? Es igual que la competición, que hay mucha gente que le incentiva mucho y le da un extra, ¿vale? Pero no puedo pretender efectivamente, entrenar siempre igual que en el mismo entorno que una competición. Pues esto es igual. efectivamente. Va a depender mucho de tus condiciones y yo creo que sobre todo en no convertirlo en una necesidad. Es o entreno con gente o no entreno. Eso es terrible. Eso es súper importante, ¿eh? Ujú. Y terminando un poco, Carlos, que tampoco te quiero robar mucho tiempo, Nada, nada. te voy a hacer un par de preguntas, o una pregunta sobre todo ya un poquito más alejada bueno, no tan alejada, ¿no? Pero tú crees, porque al final tú divulgas por redes sociales, como yo, ¿no? Cada uno en su tema. Ujú. Eh, y mi pregunta, que es bastante directa, ¿cómo crees que afecta a las redes sociales? Aunque tú ya lo utilizamos a nivel profesional, ¿cómo afecta eso a la motivación, frustración que puede sentir una persona? ¿No? Es decir, todas las descargas de dopamina que siente cuando ves, no sé, tanto un levantamiento, un entrenador, nutrición, un físico, un viaje. O sea, afecta mucho nuestro día a día las redes sociales negativamente, sin darnos cuenta. Sí, o sea, sí que es cierto que, de hecho, por ejemplo, ahora con el tema de la atención, de la capacidad de concentrarme en Bueno, un eso es único brutal. estímulo, ya se está viendo que hay muchas personas que cada vez tienen menos atención focalizada, o sea, que no son capaces de estar pendientes de un único estímulo, sino que necesitan como una amplitud de estímulos más grande o como que necesitas incluso más estimulación continua o que estímulos que sean cada vez más fuertes. Pero y esto viene del acceso tan fácil que tenemos a, por ejemplo, al refuerzo, ¿no? Que es, pues yo veo o sea, o subo un vídeo haciendo un RM y me dan muchos likes. Eso es un refuerzo positivo que flipas. Entonces, Total. si me genera como una adicción, o sea, yo quiero recibir likes y quiero recibir atención y ya como que dependo de eso, pues obviamente es negativo. Esto es lo de siempre, el debate siempre con redes sociales y tal, que nos acercan mucho a la gente, pero también tienen un lado oscuro que es difícil de gestionar. Yo aquí te lo pongo sobre todo con Instagram, que yo creo que el mundo de CrossFit se mueve muchísimo en Instagram. Sí, 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 sí. El problema que tiene es la comparación tan directa y tan fácil que hay en Instagram, que esto me pasaba, por ejemplo, trabajando durante la pandemia, que venían diferentes atletas, ¿no? Y me decían, no, es que esta persona está entrenando y ha subido un RM y está entrenando súper bien, y yo no estoy motivado y no tengo ganas de entrenar, y luego a lo mejor me venía esa persona y me decía lo mismo de la otra, ¿sabes? O sea, como que en general era un discurso que todo el mundo estaba teniendo, y claro, la situación era, yo estoy en mi casa aquí jodido y desmotivado por toda la situación que hay, porque tengo que entrenar en casa, porque tengo menos material, por un montón de cosas, ¿no? Y veo a la otra persona en redes sociales que está súper feliz y que le va todo genial. Y que encima está mejorando. Y es como, claro, hostia, os digo, es que, Es un demás, claro, claro. es culpa mía, yo me hundo y es algo terrible. Y la realidad es que las redes sociales están muy alejadas de lo que es la realidad. Y esto Totalmente. es así, o sea, nadie sale despeinado en redes sociales. O sea, te quiero decir, es como cuando tú sales a la calle, pues en general te arreglas un poco, pues en redes sociales que te está mirando más gente, más todavía, todos intentamos mostrar nuestra cara más amable. Y tiene cierto sentido, o sea, esto no podemos ser tampoco hipócritas, ¿no? Decir, no, es que hay que mostrarse Claro. tal cual somos, ¿no? Yo sí que soy partidario de que creo que deberíamos mostrarnos un poco más tal cual somos. Yo, de hecho, en mis redes sociales intento mostrarlos, intento ser lo más Total. natural posible, ¿no?
obviamente reservándome el derecho a la intimidad, ¿no? Pero intento ser natural y es cierto que en líneas generales es complicado porque si te pillan en una época regulera o si solo ves que todo el mundo es mucho mejor que tú o con los influencers, por ejemplo, que tienen vidas maravillosas con 22 años, tienen ya una casa, no paran de viajar y tal, tú comparas su vida, que la estás viendo todos los días, con la tuya y dices que soy un fracasado, o sea, que no, esta persona es muchísimo mejor que yo y mi vida no tiene ningún tipo de Total, sentido. Y eso es total. todo fachada, son, primero, casos muy particulares y segundo, esa persona te está enseñando lo que te quiere enseñar. Entonces, Justo, puede que te esté enseñando que está súper feliz de viaje con su pareja y a lo mejor acaba de discutir con su pareja. Pero tú eso no lo sabes. efectivamente. Es justo, has dicho la clave. O sea, al final las redes sociales te enseñan lo que quieren enseñarte, Ujú. siempre, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sí, sí. Ok, Carlos, pues, tío, como ya estamos terminando, yo siempre hago unas preguntas rápidas, ¿vale? Ok, Es decir, preguntas que van a ser respuestas tuyas de una palabra. Bueno, pueden ser dos, ¿vale? Pero rápidas. lo voy a intentar. Vale, la primera. Deporte favorito que practicas y que ves. Que no sé si será el mismo. Eh, que practico halterofilia y que veo no suelo ver deporte en general. No suele ver deporte. Ah, ostras, vale. Comida y alimento favorito. Comida diría la pizza napoletana ¿Vale? Bien. y como alimento pondría la pasta, yo creo. Vale, guay. Bien, bien. Ahí nos parecemos Sí. bastante. ¿Alguna manía que tengas? Manía, pues la de girar que esto la gente que me ha visto en sesión lo verá, el girar el bolígrafo con la mano. Ah, sí, pero eso se aprende en el colegio, ¿no? Sí, yo en la carrera fue. Hago la carrera. Vale, una virtud y un defecto que crees que tienes. Una virtud. Creo que como psicólogo diría que sé trasladar muy bien, o creo que muy bien, el conocimiento como más científico a, digamos, de una forma que se entienda, ¿no? A gente que obviamente pues no tiene ese conocimiento, que no ha estudiado psicología. Y un defecto, creo que me gusta, me gusta muy poco equivocarme y vigilo mucho, o sea, como que tengo mucha introspección y vigilo muchas veces mucho lo que digo simplemente porque no me gusta equivocarme. Pero bueno, No, a no te día de hoy gusta. creo que lo gestiono bastante mejor. Vale, vale, ok. Sí, por cierto, la de virtud sí, yo te lo compro. Es decir, lo transmite de una forma que se entiende bastante, bastante fácil y por lo poco Gracias, que yo sé, hay bastante conocimiento detrás. gracias, gracias. Eh, ok, y la última, bueno, penúltima. ¿Playa o montaña? ¿Qué prefieres? Playa. Bien, playa, playa. Se nota ahí el origen. Sí. Y ya la última, que si te la has pasado bien. Sí, 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 muchísimo. La verdad que de hecho he mirado ahora el tiempo y digo, hostia, se me ha pasado súper rápido el tiempo y me ha gustado bastante. O sea, me han gustado mucho las preguntas y bueno, me ha gustado Qué mucho la guay. conversación. Qué guay, Carlos. A mí te lo digo igual, ¿eh? O sea, se me ha pasado volado y por eso un poco teníamos un tiempo estipulado más o menos y yo estaba viendo el tiempo justo hace nada y es cuando me he dado cuenta que he dicho, ostras, se me está yendo un poco Que nos y yo pasamos. estaba aquí tranquilamente, pero eso es buena señal. Además, lo que te he comentado y toda la gente que lo escuché, que sobre todo me gusta mucho cómo lo explicas, la cercanía, la facilidad de entenderlo, todos los temas que hemos tratado, ¿no? Que también, oye, me gusta como que lo explicas bien, pero aparte creo que es bastante realista cómo lo explicas todo, ¿no? Poniéndote en cada situación. Y ya te digo que se nota que hay un conocimiento detrás Sí, importante. sí, o sea, yo Igualmente, por mi parte, dime, gracias dime. por darme la oportunidad y que bueno, al final siempre, o sea, a mí me gusta comunicar sobre psicología porque creo que es algo muy positivo, que hace muchísimo bien a cualquier ser humano. Entonces, pues bueno, es un poco como intentar que se conozca y el que me des esa oportunidad pues para poder hablar de ello siempre se agradece. Nada, tío, gracias a ti de verdad y la gente que lo esté escuchando sobre todo seguro que saca bastantes conclusiones, ¿no? Porque cualquier persona, todo lo que hemos hablado le pasará en el día a día y si entrena, pues sobre todo más y se habrá sentido muy identificado, identificada, como me lo puedo sentir yo, ¿no? Con algunas cosas que has comentado, ¿no? Sí, sí. También además deja de tus redes sociales, o sea, la gente lo podrá ver o te podrá, aparte que lo compartiré, ¿no? Cuando se suba el capítulo, la entrevista. Y nada, Carlos, tío, por mi parte todo dicho, que muchísimas gracias, que me gustaría bastante en un futuro incluso tener alguna que otra charla, si tú accedes, obviamente, Yo encantado. pero ya te digo que muchas gracias y a la gente que lo está viendo, gracias también por estar ahí. Nada, gracias a ti y bueno, por supuesto a toda la gente que nos ha escuchado. Bueno, pues nos vemos a la próxima, tío. Hasta Chao. luego. Chao.